Continuando con nuestra serie de estafas y fraudes, hoy traemos algunas de las estafas más grandes de la historia, desde oro falso y esquemas Ponzi hasta criptomonedas inventadas que dejaron a miles de personas en la ruina y a sus creadores en la cárcel. Si quieres entender cómo funcionan las estafas más comunes, como los esquemas Ponzi o las estafas piramidales, te recomendamos ver nuestros videos al respecto para que entiendas la mecánica detrás de ellas. Número 5. El oro de Brex. En el fraude minero más grande de la historia, un geólogo filipino inventó haber encontrado el yacimiento de oro más grande del siglo en Indonesia, y de una forma impresionantemente astuta, convenció al mundo para hacerse millonario. Michael de Guzmán tenía buenos grados académicos, pero jamás logró alcanzar un puesto importante con una compañía minera internacional, así que decidió buscar la riqueza de otra forma. Eligió la isla de Borneo, en Indonesia, para fingir encontrar oro en el subsuelo. La zona era un sitio volcánico con otros yacimientos de oro cercano. Su primer paso fue encontrar un inversor, el canadiense David Walsh, dueño de la compañía minera Brex, que sospechosamente invirtió $80,000 en una propiedad que jamás había visto. Además de la inversión, Michael pidió como sueldo recibir acciones de la compañía que en ese momento valían centavos. Con la inversión, de Guzmán contrató a un equipo de excavación y procedió con su plan. Las expediciones mineras consisten en sacar muestras del subsuelo y analizarlas en un laboratorio. Pero al sacar las primeras muestras, de Guzmán se aseguró de tener un momento a solas con ellas para tallar su anillo de matrimonio y dejar caer pequeñas piezas de oro en las muestras. Michael logró agregar la cantidad perfecta de oro, suficiente para sugerir altos niveles de oro sin levantar sospechas del laboratorio. La noticia de la presencia de oro viaja rápido y David Walsh presume en Canadá haber encontrado un yacimiento de oro en Indonesia que cambiará su pequeña compañía para siempre. Con cada prueba de laboratorio, parece que hay más y más muestras de oro encontradas y los inversores corren a comprar acciones de Brex. Pronto, de Guzmán se empieza a quedar sin oro para esparcir en las muestras, así que empieza a comprar oro encontrado en ríos de la zona para mantener viva su mentira. Por 2 años, de Guzmán gastó más de $60,000 en comprar oro para plantar en la zona y continuar aumentando el precio de sus acciones. Brex era un éxito mundial y presumía haber encontrado el yacimiento de oro más grande del mundo. Pero el final vendría cuando el duro gobierno de Indonesia reclamó algo de las ganancias de la zona minera y le dio a una empresa competidora permiso para empezar a excavar en el sitio. La otra compañía, por supuesto, no encontró nada de oro, y cuando la estafa estaba a punto de salir a la luz, Michael de Guzmán presuntamente saltó de un helicóptero rumbo a su muerte en la selva de Indonesia. Digo presuntamente porque el cuerpo nunca fue reconocido por los familiares. Según el gobierno de Indonesia, quedó tan dañado que no los dejaron verlo. Además, el avión del que saltó era de la Fuerza Armada en un traslado de rutina y tardaron 3 días en encontrar el cuerpo, aunque el avión tenía una ruta clara, con un GPS encendido y un piloto que fue testigo. Así que mucha gente cree que como acto final, Michael de Guzmán fingió su muerte para escapar a disfrutar de la riqueza que ganó al vender las acciones que años atrás compró por centavos. David Walsh vivió en las Bahamas durante un par de años hasta morir de un aneurisma en 1998. Siempre defendió que no supo del fraude de su socio y fue engañado como el resto de los inversores, pero los registros muestran que Walsh, su esposa y algunos de los principales socios vendieron acciones a precios máximos, ganando millones de dólares antes de ser descubiertos. Número 4. El esquema Ponzi. En enero de 1920, un inmigrante italiano populariza una estafa que robaría a miles de personas a lo largo de la historia. Charles Ponzi finge haber encontrado una gran oportunidad de inversión en Europa y ofrece un rendimiento de 50% en 45 días y de 100% en solo 90 días. Estos rendimientos eran imposibles, pero Charles era tan hábil y carismático que logró convencer a un buen grupo de gente y pagar rendimientos usando el dinero de nuevos inversores. La estafa sobrevive varios meses y la aparente máquina de dinero de Ponzi cada vez atrae a más clientes. Para julio de 1920, solo 8 meses después del lanzamiento, Ponzi ganaba millones al día. La gente hipotecaba su casa para invertir con él, hasta que el inminente fin llegó cuando el periódico The Boston Post publicó pruebas de que los negocios que Ponzi decía tener en Europa eran matemáticamente imposibles, además de revelar que el mismo Charles no había invertido en su propia empresa. Con esto, la gente empezó a retirar su dinero por montones, y por supuesto, el dinero no existía porque jamás hubo rendimientos, solo una redistribución del capital inicial que mantuvo a los clientes engañados por meses. Charles acabó en la cárcel y sus inversores en la ruina, para dejar marcado en la historia la primera gran aplicación de este modelo de estafa. Si quieres conocer la historia y mecánica de este fraude por completo, te invitamos a ver nuestro video sobre la historia de Charles Ponzi y su estafa. Número 3. Enron. En 2001, una compañía valuada en $70,000 millones y ganadora de la mejor compañía del mundo, según la revista Fortune, cayó en bancarrota en cuestión de meses. El caso de Enron es uno de los más infames en la historia de Estados Unidos y representa una de las caídas en la bolsa de valores más dramáticas de la historia.
La base del fraude fue el recientemente legalizado método de contabilidad conocido como Market-to-Market Accounting, que en español sería contabilidad de ajuste al valor de mercado. En términos sobresimplificados, sería ajustar el valor de tus bienes al precio del mercado actual. Eso quiere decir que si tengo acciones, mi capital sería considerado lo que sea que valgan mis acciones en este momento, no el precio al que las compré, y si mañana suben o bajan drásticamente, entonces también lo hará mi valor monetario. Esto permite a las empresas considerar sus bienes dentro de su presupuesto y hacerlo al precio del mercado. Puedo considerar que las 30 computadoras y el edificio de mi empresa vale cierta cantidad y eso lo incluyo dentro del desglose de bienes y presupuesto de mi empresa. El problema es que en ocasiones puede ser difícil verificar el valor real de algunos bienes, además de que en ocasiones este valor puede ser severamente impactado por el potencial que tenga a futuro. Por ejemplo, si yo hubiera tenido una fábrica de cubrebocas a inicios del 2020, todos estamos de acuerdo que su valor hubiera sido enormemente superior a haberla tenido en cualquier otro momento de la historia. Este subjetivo factor de agregar a la evaluación actual de un bien las proyecciones futuras permitió que Enron básicamente inventara valores gigantes a sus bienes. Agregando valores irracionalmente altos a muchos de sus bienes, las finanzas de Enron parecían impresionantemente sólidas. Las acciones de la compañía tocaron un máximo histórico de $90 y Enron invertía en proyectos en el extranjero y disimulaba las pérdidas estimando valores exagerados a estos nuevos proyectos, por supuesto basándose en proyecciones futuras porque todos estos nuevos proyectos aún no generaban ingreso ni podían aportar liquidez inmediata. La fantasía terminó después de la burbuja del .com, cuando la bolsa de valores cayó y Enron tuvo fuertes pérdidas monetarias. Además, los reguladores de Estados Unidos apretaron la revisión de estados financieros y para inicios del 2001, Enron ya había levantado sospechas con sus inflados estados financieros. Entre febrero y agosto del 2001, Enron tuvo 2 cambios de CEO y el precio de sus acciones seguía cayendo. En octubre, Enron reportó su primer trimestre con pérdidas en años y los reguladores de la SEC empezaron a investigarlos aún más. Durante noviembre, la compañía tuvo que revelar que había sobreestimado sus ganancias por $591 millones entre 1997 y el año 2000. El 30 de noviembre, las acciones que hace meses habían alcanzado los $90 tocaron fondo con un precio de 26 centavos. La compañía estaba en ruinas y 2 días después se declaró en bancarrota, llevándose a la ruina a miles de inversores y convirtiéndose en una de las caídas más increíbles de una compañía de esa magnitud. Los accionistas por lo menos lograron organizar demandas colectivas contra bancos como JP Morgan y Citigroup por haber sostenido relaciones con Enron durante su fraude, y lograron ganar 7.2 miles de millones de dólares en reparación de daños. La empresa auditora que llevaba la contaduría de Enron también cayó por su terrible trabajo supervisando los estados financieros y literalmente dejó de existir. Arthur Andersen era considerado una de las 5 grandes empresas de auditoría del mundo, pero este suceso los acabó por completo después de haber existido desde 1913. Varios ejecutivos de Enron fueron juzgados y los 2 principales hombres al mando, Ken Lay y Jeff Skilling, recibieron decenas de cargos de fraude. Ken Lay murió durante el periodo de juicio y Jeff Skilling fue condenado a 24 años en prisión, de los cuales terminó sirviendo 12 para finalmente ser liberado en 2019. Número 2. Bernie Madoff, el monstruo de Wall Street. Como pueden ver en nuestro video sobre su vida, Bernie Madoff organizó el esquema Ponzi más grande de la historia. Desde joven, Madoff tuvo una fuerte fijación con el dinero y con intentar impresionar a la familia de su esposa Ruth Madoff, considerando que ella venía de una familia más adinerada que la suya. Bernie ganó gran notoriedad por sus contribuciones tecnológicas al Nasdaq, la primera bolsa de valores computarizada de la historia, de la cual incluso llegó a ser presidente durante un tiempo. La reputación de Bernie era impecable y su compañía tuvo tremendo éxito incluso antes de iniciar su esquema Ponzi. Para organizar su estafa, Bernie no prometió a los inversores retornos demasiado altos, simplemente un 1% al mes, es decir, un 12% al año, que en Estados Unidos es bastante bueno, aunque no demasiado bueno para ser verdad. La parte poco creíble de su estafa fue que a través de las fluctuaciones del mercado, la compañía de Bernie parecía siempre tener rendimientos positivos, no demasiado grandes, pero siempre positivos. Por supuesto, Madoff en realidad no dirigía ninguna empresa de inversión en la bolsa de valores ni compraba acciones en Europa como decía. Simplemente tomaba el dinero de millones de inversores, lo sostenía en una cuenta de banco y pagaba rendimientos a los cientos que querían retirar, con un modelo que podía sobrevivir mientras no hubiera demasiada gente intentando retirar al mismo tiempo y siempre hubiera más dinero de nuevos inversores que retiros que procesar. El hombre que lo descubrió, pero no pudo detenerlo, se llama Harry Markopolos. Este investigador llamó a varios brokers europeos y les preguntó si recibían órdenes de compra y venta de la compañía de Madoff. Todos le dijeron que no, y esto junto con sus siempre positivos retornos convenció a Markopolos de que Madoff mentía. Harry intentó advertir a la SEC, pero los reguladores eran tan incompetentes que jamás pudieron descubrir un esquema Ponzi que les sirvieron en bandeja de plata con pruebas convincentes.
Finalmente, la crisis del 2008 mató el esquema Ponzi de Madoff. Miles de retiros llegaron al mismo tiempo, y por supuesto el dinero era imaginario. No hubo ese 1% mensual durante tantos años, el dinero estaba guardado en una cuenta común y corriente, y mucho de él había sido gastado. Madoff se vio forzado a confesarle el crimen a su familia, y sus propios hijos, que por cierto trabajaban en otra rama de esa misma compañía, lo entregaron a la policía la mañana siguiente. Madoff fue encontrado culpable y pasó el resto de sus días en prisión hasta su muerte en abril de 2021. Uno de sus hijos se quitó la vida 2 años después del fraude. Su esposa vive sola y apartada hasta la fecha, y muchos de sus nietos tuvieron que cambiarse el apellido para no quedar manchados por la terrible sombra de un hombre que fue tan odiado por dejar a millones de personas en la ruina en medio de una de las peores crisis financieras de la historia. Número 1. FTX. El más reciente y grande de estos fraudes protagonizó al segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo, además de conflictos de interés, fraude, mala contabilidad y crímenes financieros de sobra. En 2017, Sam Bankman-Fried fundó Alameda Research, una compañía de inversión y trading en criptomonedas, y en 2019 fundó a FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas. Desde ahí, el conflicto de interés parece evidente, pero las compañías siempre argumentaron ser entidades completamente separadas. Ambas compañías llegaron a ser gigantes en su lado de la industria, y durante algunos años todo era prosperidad. Esto es obvio porque vimos un mercado casi exclusivamente positivo en estos años. Incluso con la pandemia, las criptomonedas florecieron, y en 2021 vieron la subida más drástica de su historia, cuando casi todo subía de precio y el dinero parecía sobrar. Incluso había tiempo para comprar estas inútiles imágenes de monos a precios exorbitantes. La fantasía incluyó a celebridades anunciando a FTX y a su fundador apareciendo en portadas como realeza del mundo financiero y siendo considerado un genio visionario que estaba revolucionando el mundo de las criptomonedas. Pero la realidad llegó en 2022 y los mercados recibieron el golpe retardado de la pandemia. Con esto, las criptomonedas cayeron drásticamente y ambos negocios de Bankman-Fried sufrían en secreto. Al ser una compañía privada, no recibían auditorías y ocultaban una insolvencia tremenda. Eso fue hasta que el 2 de noviembre de 2022, CoinDesk publicó este artículo en el que acusaba a Alameda Research de prácticas terribles. FTX, como muchas plataformas de trading, lanzó su propia criptomoneda para juntar fondos y ayudar a hacer las transacciones en su plataforma más sencillas para los usuarios. Los clientes recibían intereses y diversos beneficios por tener esta moneda, porque finalmente a FTX le convenía que compraran su divisa, y si esta subía, el valor de su compañía también lo haría, porque claramente ellos eran los mayores propietarios de FTT del mundo. El artículo de CoinDesk descubrió que Alameda Research tenía reportados 14.6 mil millones de dólares en saldo a favor, pero la mayoría de este supuesto dinero estaba en moneda FTT, la moneda creada por su fundador, y obviamente es imposible vender 14 mil millones de dólares de una divisa sin mandar su precio al suelo, así que estos bienes eran completamente ilíquidos, es decir, no podían gastarse con ninguna entidad que no aceptara FTT, y además necesitaban que el precio de esta moneda no disminuyera. Cuando esto fue revelado, la sospecha de baja liquidez alcanzó a FTX, y Binance, el intercambio más grande del mundo y su principal rival, anunció que debido a estas revelaciones venderían todos sus tokens de FTT, dejando a esta moneda en caída libre, tanto por los millones vendidos como por el golpe a su reputación, y así deshaciendo el valor inflado de FTX, que como después sabríamos estaba completamente ligado a tener millones de la moneda que inventaron. Dependían de que su divisa estuviera alta para mantener a flote sus finanzas, pero era imposible que la vendieran sin matarla ellos mismos mandando el precio al suelo. Así que en solo 10 días, entre el 2 de noviembre y el 12 de noviembre de 2022, FTX pasó de ser el segundo exchange más grande del mundo a la bancarrota, después de que su moneda cayera a valer centavos mientras sus clientes intentaban retirar 5 mil millones de dólares en un solo día, el domingo 6 de noviembre. La compañía no tenía dinero y tuvo que bloquearle el botón de retiros a sus clientes en su plataforma y declararse en bancarrota, mientras su CEO y fundador, Sam Bankman-Fried, renunciaba y días después era arrestado. Según reportes, FTX tenía 900 millones de dólares y debía 9 mil millones, tenía solo el 10% de lo que decía tener, para marcar el fraude más grande de la historia de las criptomonedas y darle un golpe gigante a una industria muy joven. Tenemos videos completos sobre varios de estos fraudes en nuestro canal, los invitamos a seguirnos para conocer su historia completa. Acerca de las mayores estafas en la historia, esto fue lo que la escuela olvidó. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.